René se distinguía por sí mismo. Con esto no me refiero ni a su ropa ni a su físico. René se había apartado y se apartaba. Allá donde hubiera un espacio vacío, encontraba su sitio. Si lo vi, es porque estaba fuera de los territorios comunes. No habría sabido de él si hubiera bajado la calle escondido entre otros centenares de seres humanos. No, René parecía haber escogido su sitio desde hacía mucho tiempo. Todo lo que sentí mirándolo me pareció inaugural. Lo digo despreciando que los adjetivos y esta mirada sean un juego en el tiempo. Sentí aquello entonces y lo sentí de verdad. Hoy sé que tenía razón. Aquel era el sitio de René. La intersección entre VN y MG Road no era, para él, un lugar más en la ciudad. Era allí donde el edificio de siempre mandaba. Desde que a René le dijeron que estaba vacío, lo sentía vacío. Cuando llegó a la ciudad, preguntó por él, y le respondieron con bastante desdén. Es anecdótico, es una farsa. A este edificio no debes prestarle atención. No es casi nada. Y René hizo de él una cometa, un rincón, un espacio íntimo y misterioso. Lo convirtió entonces en su siempre, en el recurso al que mirar del modo en que la gente de la costa mira al mar cuando vuelve a encontrarse con él. De eso, de aquella primera visita en la que el asombro rellenó todos los silencios, hacía ya bastante tiempo. El paso de los meses no había hecho más que sumar intensidad a cada encuentro, recuerdos a cada planta, palabras sin pronunciar al asomo de los detalles, preguntas sin respuestas, carreras interiores por las calles adyacentes, pulsaciones por minuto aceleradas. No siempre había estado allí como aquel día, en el que estaba solo, cara a cara con su espacio. Los alrededores eran sucios, estaban sucios, sin terreno en el que no hubiera una sola huella al paso de unos segundos. René se detuvo junto al juego de fuentes y surtidores de agua instalados bajo la torre. No funcionaba. Intentó recordar si lo había visto alguna vez funcionar. La torre se sostenía pese a no estar completa en su base, alzada sobre sus extremos y liberando un espacio por el que podían circular coches o autorrickshaws. El conjunto de fuentes dedicada a Flora hacía las veces de una glorieta, así como la otra la antecedía si se miraba desde el pórtico de Somaya Babán. La memoria de René trabajó hasta encontrar la imagen de las aguas saltando en una noche cualquiera del periodo de monzones anterior, cuando nada invitaba a detenerse un segundo a observarlas. Tampoco las condiciones meteorológicas invitaban a nada mientras yo lo miraba, salvo la aparición de unos rayos de sol que permitieron que René se distrajera jugando con la proyección de su sombra sobre el asfalto. En la contemplación de su siempre, había estado acompañado, desde el día de las primeras inquietudes hasta cualquier paseo intrascendente por los alrededores. Le gustaba mostrarlo, decir, fíjate en él, dicen que está vacío, y cada vez que lo decía, dudarlo. Estar vacío, sentirlo vacío, lo sentía, pero lo sentía en ese momento, inmerso en el particular vis-a-vis que compartían. Aquel edificio daba la sensación de haber sido concebido para tenerlo todo en su interior, de manera que pensarlo vacío sonaba a renuncia. Y si estaba vacío, habría que llenarlo. René contó sus plantas y llegó hasta 35. 12 letras bautizaban la torre a cada uno de sus lados mayores en anchura, unos metros antes de alcanzar su ático. Las letras, mayúsculas, mostraban algún sentido si se repartían en dos grupos, uno de 7 y otro de 5, dando así a entender las palabras Harman House. Desde allí, hacia el abismo, centenares de ventanas se asomaban a la ciudad, proyectando su existencia a todas partes y recogiendo en sí la imagen de lo demás. Lo demás, el reflejo de René, unas pocas nubes desordenadas en el cielo, el rastro de humo dejado por algún avión en su camino, miles de partículas de polución en el aire, y la sensación de que, si recordaba a Eleanor a la carrera, la confundiría con cualquier otra, o mejor dicho, donde pensaba en ella, pensaba en un hueco, pensaba en la extraña idea de que su aspecto coincidía, milímetro a milímetro, con el de una actriz alemana de nombre poco germano, para, segundos después, no parecerse a ella en nada, e instantes más tarde, recordarle más bien al vacío que da a veces un nombre que pronunciamos con la intención de identificar a algo. Un vacío, como el espacio que deja libre un ascensor cuando se va, como el de las haches de hormigón que daban forma al edificio, a su edificio, al punto del centro. Porque una mirada detenida a aquella torre regalaba la, según René, interesante y tal vez aparente oposición entre la transparencia del cristal y su facilidad para desdoblarse y convertirse en la opacidad del espejo.
Él quería ajustar sus ojos a la tenue luz que ofrecían los cilindros fluorescentes a través de algunas de sus ventanas, y adivinar así el porqué de su existencia. Sí, como decían, no había nada en el estómago de aquel edificio tan especial. Más aún, él deseaba entrar allí, pisar las moquetas del suelo, arañar los cristales, comprobar hasta dónde dejaban de significar todas las estructuras de su esqueleto, asomarse y calibrar, finalmente, desde su cima, la verdadera naturaleza de aquella ciudad. No conocía a nadie que hubiera estado en su interior. Ni siquiera había visto nunca a nadie entrar en él. René parecía entusiasmado, incluso perdido en su imaginario laberinto interior. Cambió su posición para encontrar algo de perspectiva, sin dejar de estudiar la repetitiva malla de haches que cubría todo el edificio. Era evidente, se dijo, que la torre no podía estar del todo vacía, no solo por aquellas luces de oficina, sino por otras señales de movimiento tan claras como la asistencia de un empleado de seguridad privada a sus puertas. Se acercó unos metros a ella. Su rostro era el aviso de sus intenciones. Pensaba en apostarse junto a la entrada y esperar allí la aparición de algún ejecutivo, interrogarlo y actuar. Se imaginó a sí mismo reteniéndolo, forzándolo para que le entregara su acreditación o la tarjeta de su empresa y darse así por el fin el capricho de terminar con la intriga y acceder. Pero tan pronto como recompuso la escena, la consideró una idea descabellada y despertó. Tenía que ser más fácil entrar en aquel lugar.